a todos, buenas noches. Este es el Quinto Poder y esta es la caja de cuentos. Hoy jueves 17 de enero del 2013. ¿Cómo están todos? Yo soy Mudred. Espero que estén todos bien después de haber escuchado las notas con Led. Esta noche vamos a hablar sobre uno de mis escritores favoritos, espero que también sea el suyo, que se llama Milan Kundera. Probablemente muchos de ustedes lo conocen o lo habrán oído nombrar. Y bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa por entrar a esta hora. Sucede que el día de hoy tuve una cita programada con Lolita Morales, una cita en la que tarde o temprano todos tenemos que cubrir, ¿no? Todos tenemos que agendar con ella. Y pues nada, esta elección de que haya sido Milan Kundera el personaje de hoy, pues tiene un poco que ver con mi experiencia de lo que fue hoy en el SAT, la experiencia que tuve hoy en el sistema de administración tributaria, ¿no? Pues nada, me hicieron tocar el piano, tomaron pruebas de mi iris, de mi cara, tienen mis huellas dactilares de las dos manos. Te sientes un poco como ultrajado, ¿no? Como decir, ay, me invadieron mi privacidad, ahora sí, no hay manera de librarme de Lolita, pues ni modo. Lolita Morales está para ayudarnos a todos. Hacienda somos todos, decía un viejo eslogan por ahí. Pues ni modo. Y bueno, pues ante este panorama de intromisión a la intimidad de uno y de este oficialismo, pues decidí retomar a Milan Kundera, un escritor checoslovaco que durante su vida le tocó la intervención soviética en Checoslovaquia. Le tocó un día de repente llegar a su casa y ver que en la calle había tanques y había soldados rusos y que el conservatorio donde trabajaba su papá pues estaba tomado y todas las instituciones culturales pues fueron clausuradas, porque generalmente los regímenes totalitarios siempre tienen pánico a los artistas, a los intelectuales, porque de ellos deriva pues todo el cambio, ¿no? Permítanme acallar un poco a mis fieras. Permítanme un momento tener a mis fieras. Ando por aquí jugando de la euforia de no haberme visto en todo el día. Ya les daré de cenar en un ratito. Ya, niñas, pórtense bien. Saluden. Nada, aquí Doris y Minimi jugando. Pues como les decía, entonces los regímenes totalitarios pues tienen pánico a los artistas y a los intelectuales. En Francia, de hecho, pues los cafés, que era donde esta gente se reunía junto con los pintores, pues fueron clausurados porque eran puntos de reunión y por lo tanto eran puntos de revoltosos. En la experiencia en México en 1968, pues ocurrió algo similar cuando se clausuraron los cafés cantantes donde tocaba el Luis Vivi Hernández y todo este movimiento sumamente fresa de Enrique Guzmán, Angélica María, todas estas voces que cantaban Eddie Eddie y Tú serás mi baby y Cuando me enamoro y shalala. Eso era lo de menos, el chiste era evitar el punto de reunión donde pudieran converger jóvenes, que pudiesen intercambiar no solamente ideas, incluso libros, ¿no? Antes no había fotocopias, entonces generalmente un libro que era caro, pensemos en un libro por ejemplo de Borges, pues pasaba de mano en mano, ¿no? Entonces el que lo leía, pues lo compraban entre varios y uno lo leía, lo terminaba y se lo iba pasando. A mí no me tocó esa época, pero he conocido gente que me ha contado que así fue. Y pues 1968 coincide también con un despertar, con la primavera del 68, no solamente en México. Ocurrió en París, en Praga, en muchas partes en Europa. Entonces, ante este escenario que tenemos, donde tenemos una presidencia obstinada en tratar de legitimarse con programas culturales y tratarnos de vendernos la píldora de que la cultura va a formar parte importante y la primera señal, pues vamos a echar a Chucky
a la chingada porque pues ella no es la persona que va a cultivarnos en este país, ¿no? Pese a todos esos esfuerzos totalmente inocentes, ¿no? Pueriles, finalmente nos está tocando resistir de varias maneras. Este espacio finalmente, a través de todo su contenido, pues pretende dar una información extra a lo que uno puede percibir en la calle, en los medios, en la escuela, ¿no? Perdón. Finalmente es una comunidad y todos venimos aquí a participar de ella. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias, Raccoon, que nos está saludando en el chat. Está Devil Angel también. ¿Cómo estás, Devil? Está Ale, Antenita. Está The One, Marco Vega. También tenemos a José Vázquez, a Mikey, por supuesto, a Pulsenique. Hola, Pulsenique, si todavía estás escuchando esto, qué milagro tenerte por acá. A Braulio, en fin, a todos los que nos escuchan también en los matorrales. Pues bueno, aquí vamos a comentar sobre este escritor checoslovaco, Milan Kundera, que van a ver que tiene muchas similitudes con lo que está ocurriendo en México. Es muy interesante cómo escritores soviéticos y de este lado del este, por ejemplo, Milan Kundera es checoslovaco, no es soviético, pero finalmente estaba en la parte este del planeta, en lo que se conoció como la Cortina de Hierro, pues viven una realidad muy similar a la mexicana. Alguna vez platicando con una amiga soviética llamada Valentina, ella nació todavía en la vieja URSS. Actualmente pues vive en Rusia, ¿no? O en Russia, que es como ella le llama. Y me decía, oye, ¿qué parecidos somos los mexicanos y los soviéticos? Los rusos ahora, ¿no? Pero ella se sigue sintiendo soviética. Ha sido un recorte cultural que todavía no termina por abatir de ese lado. Hay una gran añoranza por lo que fue la URSS, y no se resignan a llamarse Russia y a tener a Vladimir Putin y un montón de cosas, ¿no? Pero me decía, oye, qué similares somos, fíjate. Ambos pueblos nos encanta el alcohol, nos encanta la fiesta, somos bien buena onda, somos bien cogelones, somos bien fraternales. Los dos venimos de regímenes totalitarios de más de 70 años. Y actualmente a los dos nos gobierna la mafia, ¿no? Es decir, en Rusia gobierna la mafia del petróleo, la mafia del tráfico de animales, del tráfico de blancas, del tráfico de drogas, del tráfico de la banca. Inclusive hay muchos banqueros de inversión, hipercoyotes, pues que están de todo ese bloque. Y pues en México, pues nada menos el narcotráfico, ¿no? Si vemos lo que está ocurriendo actualmente con este destape de los casinos, bueno, se levantó una cloaca impresionante. Y pues qué lástima, pues sí somos muy parecidos. En la vieja Cortina de Hierro, pues de hecho Checoslovaquia admiraba mucho la Revolución Rusa y todo esto. Y todo este mito, así como hay gente que, como yo, somos totalmente anti-yanquis, pues resulta que la aspiración soviética y el tema de la revolución y la conquista del pueblo de las instituciones y el gobierno, pues se vio socavada cuando estos mismos pueblos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos estos pueblos de repente un día amanecen llenos de tanques porque los rusos tuvieron a bien, por seguridad de su nación, invadir aquellos países que les representaban una posible amenaza, o un posible tránsito, ¿no? Ante esta invasión, esta usurpación, pues se cae el teatrito de estos regímenes, ¿no? Y pregunta Mikey en el chat, ¿somos bien cojeque? Pues así me dijo la Vale. Dice, oye, pues es que somos bien cogelones los papás. A ustedes les gusta el tequila, a nosotros nos gusta el vodka y o sea, nos gusta la fiesta y el baile. Entonces somos muy parecidos los mexicanos y los soviéticos. Entonces, pues me pareció interesante el comentario. Y bueno, pues siguiendo con toda esta charla, les comento que Milan Kundera, como les comentaba, era hijo del director de la Academia de Música
en Praga. Él nació en una ciudad que se llama Brno y después se fue a vivir a Praga, que es una ciudad, si la llegan a conocer, es una ciudad de cuento. Las mujeres más bellas del mundo o están en Michoacán, o están en Guadalajara, o están en Praga, ¿no? De verdad no se creen la cantidad. Dices, ¿cómo es posible que esta niña exista? No manches, ¿no? Lo mismo te pasa cuando te subes al autobús en Guadalajara y dices, mamá mía, ¿qué estoy viendo aquí, no? Bueno, vas a Michoacán y dices, de aquí soy, ¿no? En fin, pues esta ciudad de cuento de repente se vio totalmente invadida por los rusos. Milan Kundera hizo en su juventud lo que muchos jóvenes de su edad hicieron. Termina la Segunda Guerra Mundial y se afilian al Partido Comunista. A él lo expulsan después de 1948 por tener discrepancias respecto a la URSS y todas estas ocupaciones. Él pues no se ganó la vida siempre de escritor. Tocó como pianista en una banda de jazz. Su papá se lo enseñó a tocar muy bien y desde muy niño. Y en todas sus novelas él siempre va a hablar de músicos, o siempre la música va a estar por ahí como de telón. Hay escenas, por ejemplo, hay músicos que reciben a sus amantes en el apartamento y de repente pues está tocando el cello y el cello de repente se vuelve el cuerpo de la chica y viene el alucine sexual, sensual. Finalmente Freud decía que todo cuerpo es perfectamente sexual, ¿no? Llámese por la forma, por la textura que tenga, todo tiene un referente sexual. Y bueno, además de tocar el piano, él también estudia literatura y estética en la Universidad Carolina de Praga. Después de 2 semestres, estudia cine en la Academia de Praga. Finaliza en 1952. Hay una disculpa, estoy todavía un poco tocado de la garganta y después de hablar horas y horas con Lolita Morales, pues bueno, ¿qué les puedo decir? En el 56 se reintegra en el Partido Comunista y ahí sí, definitivamente en el 70 le dicen, maestro, bye, tú no encajas en los ideales comunistas, liberadores, ¿no? Aún así, él enseña historia del cine en la Academia de Música y Arte desde el 59 al 69, o sea, 10 añitos se la pasa estudiando cine, dando clases de cine. Y después de esta experiencia, escribe su primera novela, que se llama La Broma. La Broma es un libro que no manchen, si lo pueden conseguir, les va a romper cualquier esquema. A ver, me están diciendo que no se oye nada. ¿Los demás sí escuchan bien? Si no es así, entonces Devil Angel, porfa, dale F5. Te pediría que le dieras F5 al navegador, porque según yo, pues todo esto está a nivel. ¿Sí? Estoy revisando los niveles y sí, todo está a nivel. ¿Los demás escuchan bien? A ver si me pueden indicar en el chat antes de continuar para saber qué hago, si trato de arreglar la transmisión o si directamente pues ya me sigo. Sí, veo que todo permanece en nivel. Así es. Ok, me dicen en el chat que sí se escucha. ¿Alguien le puede gritar a Devil Angel? Ah, bueno, ya aquí le escribieron que sí se escucha. Muchas gracias a todos. Como traigo unos audífonos, perdonen, no alcanzo a escucharme en otro monitor. Pero bueno. Tenemos ahorita una musiquita de Jan Johansson, un músico justamente de piano, como para darle este aire a Kundera. Les comentaba acerca de su libro La Broma. Este libro, pues es
es una joya. Deben de leerlo, es un libro que justamente por ese libro, donde él cuestiona no solo el régimen comunista, sino empieza a cuestionar la idea de los partidos políticos, la idea de las pretensiones de poder, las relaciones de amistad y fidelidad entre sus mismos amigos, entre una novia que tiene y que termina siendo violada por un montón de chavos a los 11 años. Tenemos ahí un conato de violación que termina exitoso, ¿no? Con una novia que él guardaba muchísimo y quería muchísimo, y de repente tengo, ¿no? Dice Devil Angel que se escucha demasiado bajo. Con LED se escuchaba chingón. Híjole, a mí me está marcando nivel Devil Angel. No sé qué decirte. Me está marcando muy bien el nivel de salida de audio. No sé qué pueda estar ocurriendo. A ver si después tienes chance de ver el programa grabado. No sé qué decirte. A ver cómo se escucha. Bueno, por este libro, justamente a Milán Kundera, pues esto le cuesta no solamente la expulsión de su partido, sino sino que lo vetan prácticamente, como ha ocurrido con muchos otros. Lo vetan en su país y además se queda desempleado. Entonces tiene que hacer lo que muchos polacos, checoslovacos, lituanos hacen, es emigrar a Francia. Francia en ese momento viene a ser como un hervidero donde están todos los cineastas, escritores, exiliados políticos. Y ahí empieza a enseñar literatura comparada en la Universidad de Rennes y más tarde en la École des Hautes Études de París. Y con este libro deben leerlo, es estupendo. Y hay un paralelismo enorme entre lo que está ocurriendo con México. Si quieren ver el futuro de Morena, el futuro del régimen del PRI, si quieren leer historias de caudillos y de mucho sexo, eso sí, los libros de Kundera son explícitos. Es decir, él siempre trata una parte vivencial y una parte en una coyuntura social determinada, y hay mucha relación entre ellas. De repente la parte emocional del personaje es el hilo conductor que vive pues muchos sentimientos, ¿no? Vive decepciones, vive un sexo intenso, vive desamores, vive envidia, angustia. Y deben leer La Broma. Fue el primer libro que yo leí de Kundera. Fue un libro que me encabronó muchísimo porque dije, no es posible que yo esté leyendo esto, o sea, esto no debe ocurrir en el mundo. Dices, ay, pobre pendejo, o sea, esto ocurre y desde qué año, güey, ¿no? Entonces, yo lo terminé de leer y dije, pinches rusos, ¿no? Y pues todo es una mierda, la política, el sexo, las novias, los amigos, la fidelidad, todo vale madre, ¿no? ¿Se acuerdan de este vacío del que hablaba Gilles Lipovetsky? Donde uno quisiera sentir cosas porque las emociones que siente ya no le son suficientes. Pues bueno, el antecedente de mucho de esto puede ser, o yo lo encuentro al menos, en la literatura de Milán Kundera. Con otro libro que escribe que es una maravilla, que se llama La vida está en otra parte. Obtiene el premio Medici a la mejor novela extranjera publicada en Francia durante su primer año de aparición. Este libro, perdón, La vida está en otra parte, está muy loca porque habla de un chico habla del destino de un poeta que está marcado desde su adolescencia por el signo de Rimbaud, que fue un poeta francés. Pero este poeta pues no vive en la Francia de Rimbaud, sino que vive en el seno de una sociedad estalinista, o sea, vale madre, en la que su conciencia pues tiene que pactar con un humanismo oficial entre la historia buena que te hacen creer de las instituciones y el Estado benefactor y el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo y todo esto, hasta llegar a la colaboración con las actividades policiales. Entonces es una paradoja sumamente trágica, y la historia se encarga de sumergirte en una historia de ironías donde dices, no manches, o sea,
no que el tipo era esto, y entonces ¿por qué está haciendo esto? Y la vida misma te va llevando. Entonces por eso el libro se llama La vida está en otra parte. Ves una cantidad de inconformismo, una cantidad de, ¿cómo llamarlo? De insatisfacción, de... por ahí, como decía Mafalda, cuando hay una tira cómica donde dice: ¿Ginebra es la capital de Suiza? Le dicen: no, Ginebra es la capital del fracaso. Pues sí, todo el mundo cuando fracasa recurre a ella. Pues es un super libro. También La vida está en otra parte. Y bueno, aquí, a pesar de que él está vetado, a Milán Kundera se le empieza a conocer primero en Francia y después en el resto del mundo. Escribe más cosas, por ejemplo, tiene otro libro que se llama, este está increíble, se llama el libro de la risa y el olvido. En este libro habla de una relación muy especial entre una madre y su hijo. La madre se llama Tamira, y Tamilia está exiliada y trabaja como camarera. Y Tamira pues lucha desesperadamente contra el olvido, que ya le empieza a difuminar el recuerdo de su marido que se murió, y que pues es irreemplazable, porque aunque tiene amantes, pues no encuentra a su marido. Es una historia que te habla de una mujer hermosa, está exiliada y contiene dos verdades fundamentales. La primera, la experiencia trágica de Praga, lo que les comentaba de esta ciudad de cuento que de repente tiene unos puentes preciosos. Praga, o sea, cuando tú te paras en Praga dices: no puede existir esta ciudad, es de cuento. Entonces te habla de una experiencia trágica cuando a Praga la invaden, y también de la vida en el mundo occidental, que está sometida a la perspectiva escéptica del autor. Entonces, como finalmente Milán Kundera se exilia a París, pues él percibe la realidad occidental pues de toda su cosmovisión comunista. Entonces esto implica una ruptura en muchas cosas, y él no se siente a gusto ni en un régimen ni en otro, y finalmente ambos son totalitarios. Entonces eso da partida a que escriba cosas como La vida está en otra parte, que les hablaba antes, o el libro de la risa y el olvido. Por ejemplo, en este libro, además de hablar de toda esta situación política de Praga, finalmente también es un libro muy erótico, porque, como les comento, siempre habla del sexo, de amantes, pero en este caso él hace relatos oníricos como si fuese una enorme farsa en la que hay unos poetas ebrios que de repente conversan. Entonces imagínense que de repente conversan Goethe, un filósofo alemán, Petrarca, un poeta italiano de 10 siglos antes, y Lermontov, que intercambian frases incongruentes, insultantes, tienen su propio de Braille, digamos, ¿no? Imagínense al Mikey, al Batman, a quien ustedes quieran, en pleno de Braille, igual, ¿no? Y en este cuento, él es un libro donde aparece un humor muy negro y además muy triste. Hay mucho asombro ante la fragilidad y vulnerabilidad del erotismo. Esto deriva en algo que él llama la risible pantomima, ¿no? Entonces, es un libro que por ejemplo, tiene un cuento en este libro donde hay un güey que está exiliado en la historia, y de repente este sujeto pues encuentra un trabajo, de esos trabajos que sales pidiéndole a Dios por favor no encontrar chamba, ¿no? Y termina escribiendo horóscopos en un diario. Pero entonces se acuerda que él tuvo un jefe que lo corrió de su empleo anterior, y el güey, y sabe que ese jefe, además, no hay día que empiece sin que lea el horóscopo. Entonces se empieza, y a él le toca en el periódico hacer lo más pinche, que son los horóscopos. Entonces, puta, no, pues tú, güey, vas a escribir los horóscopos. Ah, no manches, bueno. Entonces se acuerda del jefe y, maldito. Entonces, Virgo, el día de hoy una persona arruinará tu día porque tú estás gastando mucho dinero y la verdad es de que tu amante no lo vale.
madres, o sea, el jefe que no empezaba el día sin leer el horóscopo, de repente ve esto, entonces él pues todavía tiene amigos en el otro trabajo y se va enterando, ¿no? Oye, no, pues este güey está súper mal, fíjate que ahora tiene esta manía y ahora tal, y ahora ya terminó con la amante y ahora hace tal cosa y miles de cosas, ¿no? Entonces es una cosa pues, muy graciosa y eh, tiene otro cuento para describir un sentimiento de uno de los personajes que está allí. Este, hagan de cuenta que para describir un sentimiento que él no sabe cómo traducirlo, porque es entre humor negro, entre decepción, entre ironía, Milan Kundera escribe un cuento. Entonces él comienza diciendo: en los idiomas hay palabras que son intraducibles, no tienen traducción. Entonces, como este se trata de un sentimiento, yo no puedo decir exactamente qué es en cualquier otro idioma. Entonces, voy a armar una historia para describir la palabra litost. Y él empieza a escribirte un cuento donde hay pues una pareja y pasan por una situación muy especial. Y al término de que tú terminas este cuento, entiendes perfectamente cómo se siente el tipo, cómo se siente la chava después de la chingadera que hace. Y dices: ah, caray, creo que entiendo un poco lo que es litost, ¿no? De buen Marco Vega manda un saludo a la familia Ledesma Mamadas. Troll. Bueno, pues fíjense qué interesante, qué bonito, que para hacerte sentir lo que siente el personaje, te crea una historia, nada más para que tú sientas qué se siente el litost. Y después, pues ya, si te quieres ver tú muy mamón, pues ya dices: oh, siento un poco de litost, ¿no? Pues, bueno, Milan Kundera recibe el premio Europa Literatura en el 84, cuando escribe un libro, para mí no es el mejor de Kundera, definitivamente, que se llama La insoportable levedad del ser. Se considera como una de sus obras cumbres, y en el 85 va a ser galardonado con el premio Jerusalén. 3 años más tarde, La insoportable levedad del ser la lleva al cine Philip Kaufman con Lena Olin, me parece. Wow, o Lena Olin, creo que era Lena Olin. Y obtiene un aceptable éxito. Aceptable porque si tú lees un libro de Kundera, pues ves la peli y digo, no voy a entrar en esa polémica de qué es mejor, como bien ha señalado Lobos, pues son productos distintos. A mí en lo personal, una vez que leo un libro y me gusta mucho, es muy difícil que ya vea una peli, a menos que pues bueno ya la vea. Y a veces sí, las pelis también son bastante buenas, son buenos productos. Algo muy importante que ayudó a Milan Kundera a no clavarse en el rollo totalitario, socialista, comunista, adoctrinante de las juventudes soviéticas y comunistas, pues fue el hecho de que él estudiara literatura. Entonces, pues siempre tuvo margen de comparación, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues eso le ayudó a tener un pie, digamos, fuera, ¿no? Fuera de toda esta parte adoctrinante. Después escribió otro libro, a mí me parece, es personal, digo, a mí me parece mucho mejor que La insoportable, que se llama La inmortalidad. Me parece una obra maestra que nos habla de la historia de un personaje que se llama Agnès, que es una mujer madura. Agnès tiene una hermana que se llama Laura, tiene un marido que se llama Paul, y todo el mundo contemporáneo rinde culto a la tecnología y a la imagen. ¿Le suena familiar? O sea, este es un libro que se escribe en los 80 y está sumamente vigente. Y aquí te plantea, el problema eje es: ¿y si el hombre no fuera sino su imagen? Pregunta a un personaje, Rubens, que es otro personaje que tienen ahí.
y comprueba finalmente que la más excitante de sus amantes solo le quedan 2 o 3 fotografías mentales, porque cuando hace el amor con ella cada año se citan en un piso, en un departamento que alquilan, y cada año tienen su encuentro. Entonces está muy loco porque no se ven en todo el año, quedan de verse un día a una hora, llegan ahí a lo que van, no, sexo puro y duro, no se preguntan cómo te ha ido, cómo está tu marido, todo este tipo de cosas. No, simplemente pues van, cogen de lo lindo, terminan y bye, hasta el siguiente año. Entonces, cada año se repite la imagen mental, porque el tipo ya lo que encuentra empieza a perder el cuerpo del amante y cada vez recurre más a la idea que él tenía de esa amante, o la idea que él preserva de lo que fue esa amante, ¿no? Es un libro sumamente, ¿cómo decirles?, conflictivo, te mueve el tapete en varios aspectos. Esta novela transforma todos los aspectos del mundo moderno en cuestiones metafísicas. Y bueno, aquí también mete a sus poetas preferidos que alcanzan la inmortalidad. Goethe es un poeta recurrente que lo toma anteriormente, y Bettina von Arnim. La reflexión sobre el nacimiento del Homo sentimentalis en la historia de Europa alterna con las peripecias parisienses del singular profesor Avenarius, de quien el mundo hoy no sirve sino como otro objeto de juego. Avenarius a mí se me figura mucho como a Gilles Lipovetsky. O sea, si existiera Lipovetsky trasladado a novela, yo creo que sería este profesor. Profesor cogelón, coqueto, reaccionario, lo llegan a encarcelar, bueno, todo un personaje. Y hay otro libro que a mí me gusta mucho de él, que es La lentitud. Este es un poco más 90. En los años 90 yo le perdí la pista a Milan Kundera. Dice Raccoon aquí en el chat, jajaja, ¿cómo está tu marido? Pues como que sobra de ese tema, ¿no? Lo interesante, Raccoon, es esta idea que plantea sobre la inmortalidad. Es decir, cómo el hombre se va construyendo imágenes y cada vez deja de ser más hombre para ser la imagen que él se empieza a construir de sí mismo. Entonces, soy el amante perfecto, soy la hermana perfecta. Añez tiene una gata, y de repente la gata empieza a decir Kundera que la gata deja de ser una mascota para empezar a ser el alter ego de Añez, y cada vez la gata empieza a adquirir cada más características humanas, mientras la otra se va desfigurando en la imagen que se va construyendo de sí misma. O sea, una chingonería que deben de leer. Perdona que hable de esta manera, pero pues a mí me emociona mucho y pues hoy vengo emocionado. Sobreviví a Lolita Morales todavía, entonces es algo que hay que celebrar. Vengo con mucho ímpetu, ustedes perdón. En este libro de la lentitud es un alucine total. A mí no me encantó tanto, les repito, a mí en los 90 yo le perdí un poco la pista a Milan Kundera. Me pareció buena la novela. Trata de un paralelismo muy loco. Hay una pareja que renta un castillo en Francia, un castillo del siglo XVIII. Hacen una excursión y porque este castillo lo convierten en hotel. Entonces entran ahí, y mientras entran ahí, imagínense que en una historia paralela hay dos personajes del siglo no pasado, del siglo antepasado, y ellos también están ahí, y cada quien vive su romance que quiere vivir en ese castillo. Entonces está muy loco porque de repente le dice, oye, ¿escuchaste una carroza? Y la mujer dice, no, pues no escuché absolutamente nada. Y el tipo del siglo XVIII dice, me pareció escuchar el ruido como de una máquina, tal vez un motor. No, estás loco, en este castillo no hay motores, o sea, y hay un tipo que llega en moto al hotel, una cosa loquísima. Hay un tipo que es el cogelón del cuento también, que dice que quiere clavar a una chava y le promete un idilio totalmente orgásmico, y a la hora de la hora, pues léanlo para que se enteren si le cumple o no. El humor de Milan Kundera es sumamente
híjole, dices, no puede ser, o sea, este personaje, ¿cómo le pasan esto? Esto no puede ser. Terminas botado de la risa. Y voy a leer tantito el chat. Creo que ya platiqué. Bueno, vamos a ver quién anda por acá. Me dice que sí se escucha bajo, pero pues que si le suben, que sí. Devil Angel está muy molesto. Devil Angel dice que le suba el volumen del stream. Anabel, ¿cómo estás? Cookie Chris, ¿qué tal? Ahí sí, dice Cookie Chris. Vale verga con el pinche volumen. Perdón, Devil. I can get no satisfaction. Le pide a Led que nos enseñe a hablar fuerte. ¿Quién más anda por acá? Bueno, el comentario de Raccoon, de ¿cómo está tu marido? Sí, están viendo ahorita unas imágenes ahí. Esta que estamos viendo es Lena Olin. Qué mujer más guapa. Les voy a leer unos fragmentos de La insoportable levedad del ser. Hay una parte que, como les digo, no es mi libro preferido, pero hay una parte que a mí me encanta, que se llama Diccionario de Palabras Incomprendidas. Voy a darles un resumen de lo que es el libro, para darles un poco de contexto. El libro es una historia de amor, como todos los libros de Kundera. De hecho, decía Gabriel García Márquez que no hay historia que no merezca ser contada si no es una historia de amor. Entonces, todas las novelas de Kundera, el amor va a ser un argumento importante. El amor a la patria, a la bandera, a los ideales, a los amigos, a la novia, a la virginidad, a miles de cosas, ¿no? A los animales, a la música, a la libertad, al cine. En este libro de la inmortalidad, de hecho, me parece que hay un director de cine muy coquetón que va y recluta chavas y les dice que las va a hacer famosillas y todo el rollo. Y después pues termina acostándose con ellas, ¿no? Pues, obviamente. El viejo truco de te voy a hacer un casting con mi cámara, ¿no? Ajá. Y oye, ¿y el lente de tu cámara tiene esta distancia? Wow, se hace así de grande. Wow, ¿no? Es que le puse el zoom. Pues bueno, no me desvío. Esta historia es una historia de amor, de celos, de sexo, de traiciones, de muerte, de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana entre dos parejas, cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Teresa ama a Tomás y siente celos porque él tiene un infrenable deseo de otras mujeres. O sea, el tipo, a la primera mujer que se encuentra, sea la del puesto de verduras, la del elevador, la que cuida el piso, la que sea, se va a terminar acostando con él, ¿no? Pero Teresa es muy terca y siente muchos celos. Y Tomás, pues sí, es muy cogelón y es muy infiel, pero finalmente la ama, siente amor por ella. Entonces es un tipo de amor que también Kundera te cuestiona, pues finalmente, ¿qué es el amor? ¿No? Hay muchos tipos de amor. Y en cada historia, pues tú vas entendiendo un poco cómo se va construyendo cada relación. Hay otra pareja de Franz, que es una persona muy ñoña, y Franz tiene idealizado a Sabina, que Sabina además es hija del amante del alcalde de su pueblo, o sea, una fresilla ahí muy peculiar. Pero Sabina también es amante de Tomás, porque como Tomás se tira a todas, pues ¿por qué no? También se tira a la hija del alcalde, ¿no? Y Sabina se acuesta con él porque persigue su libertad. O sea, no le gusta anclarse a la idea de tener nada más a Franz. Quiere ser ella. Hay un episodio donde Sabrina se ve desnuda ante un espejo y se pone un sombrero hongo y empieza a hablar de sí misma y cómo se ve desnuda ante el espejo, y empieza ahí todo un monólogo acerca de la libertad muy chido, muy interesante. Se lo recomiendo este libro. Le repito, a mí no me encanta del todo, pero reconozco que es una supernovela. Y bueno, Sabina entonces empieza a perseguir algo que la conduce a la insoportable levedad del ser.
O sea, maestra, ya existes. Pero a veces ella se siente liviana y a veces se siente pesada. Entonces, ¿qué es caer? Caer es cuando te sientes con un peso tremendo. Y cuando te sientes liviano, pues es que te sientes etéreo, es que estás en ninguna parte, es que estás ausente. Esta idea me retrotrae a lo que hablábamos de Lipovetsky cuando habla de su idea de vacío también, ¿no? Y más o menos les voy a leer un resumen de lo que es el libro y ahorita me voy a ir con el diccionario y ustedes a ver qué encuentran reflejado de su propia relación allí. Dice Raccoon, perdón, ¿cómo se llama el de las dos parejas? ¿Cuál? ¿El que estoy narrando, Raccoon? ¿El de la insoportable levedad del ser? Sí, Teresa y Tomás y Francis y Sabina. Dice Mikey que ya le gusta el poliamor. Hijo, para el poliamor uno debe de estar bien libre de prejuicios. Había una serie, ¿no, Mikey? Que se llamaba... Ay, una brasileña, no me acuerdo, que pasaba en HBO. A ver si se acuerdan cómo se llamaba. Hearts. Bueno, no, porque era brasileña. No me acuerdo cómo se llama, que era del poliamor también. Bueno, ya, me enrollo como las persianas. Entonces, vamos al resumen. El libro se divide en varias partes. La primera parte habla de la levedad y el peso. Desde Parménides, en el siglo VI a.C., se plantea el cuestionamiento entre la levedad y el peso. ¿Cuál de estos es mejor? Sentirse con el peso de las responsabilidades y la vida, y que a su vez hacen que el ser sea más real. O la levedad en sus actos, que lo aparta del mundo y lo convincente en un aire más ligero, digamos. Cuando uno se llena de responsabilidades y tienes tarjetas de crédito y tienes que dar el gasto en tu casa y tienes que pagar la tenencia del coche y dices, soy un hombre importante y soy un hombre responsable porque tengo peso en mi vida, ¿no? Y cuando no tienes esas cosas eres un pinche niño, entonces no pesas nada, eres liviano, ¿no? No tienes compromisos, nadie te cuestiona, si te mueres hoy no pasa nada, ¿no? Es un cuestionamiento que surge a partir del eterno retorno, las constantes círculos de la vida en los cuales nunca estamos libres. Ahí va la historia de las parejas. Tomás conoció a Teresa una noche. Ella vivía en un pequeño pueblo en Checoslovaquia, y él estaba allí porque el director del hospital local le pidió que atendiera el lugar durante su ausencia. Pasaron una noche juntos, y la segunda vez que se vieron, ella enfermó de gripa y permaneció bajo el cuidado de Tomás por 2 semanas. Tomás era un solterón que después de su divorcio disfrutaba de su libertad. En su casa no tenía más que una cama, y a todas sus amantes les pedía que no se quedaran a dormir en su departamento. Era como su regla, ¿no? O sea, sí, mi reina, lo que quieras, pero aquí no te puedes quedar. El día que conoce a Teresa, no estaba seguro si debía invitarla a vivir con él en Praga, pues la veía como un pequeño niño dentro de un cesto, soltado en el río y esperando a ser rescatado. No obstante, Tomás no hizo nada y se marchó de vuelta a Praga. Puta que güey. De hecho hay una escena donde él habla de que Teresa cuando duerme con él, ella le agarra de repente un dedo, ¿no? Entonces él para zafarse pues le pone una rama para que la chava agarre algo, ¿no? Y lo suelte. Entonces viene a ser como una niñita, como un bebé, ¿no? Entonces él la ve de esa manera. Y no se anima a decirle, pues es que reina, pues sí me latería ya quedarme a dormir contigo, pero bueno. Después de 2 semanas, Teresa se va a Praga. Tomás no duda en ir por su maleta grande y pesada a la estación de trenes para que se quedara con él el tiempo que ella permaneciera allí. Esto le impresionaba al propio Tomás, porque imagínense, el cogelón de marca pues ahora ya se está enganchando. Y él estaba convencido de que no viviría nunca más con nadie después de su divorcio, ¿no? Pero la imagen de que Teresa era un niño abandonado siempre le venía a la mente y le inspiraba para protegerla. Al poco tiempo, Tomás renta un departamento para Teresa, el cual estaba casi siempre desocupado, porque Teresa sí se quedaba con él,
Pero no obstante, esto no era un impedimento para que Tomás siguiera teniendo relaciones con otras mujeres. Entonces sí, reina, duermo contigo, pero también sigo con esta. Teresa estaba consciente de ello y siempre tenía pesadillas en las noches que reflejaban su afectación por las infidelidades de Tomás. Esto pues es un signo de codependencia, o sea, puedes ser todo lo infiel que quieres, pero pues te necesito. Después de un tiempo, Tomás y Teresa contraen matrimonio y él le regala un perro, una mezcla entre San Bernardo y pastor alemán, a quien nombran Karenin, pues cuando Teresa fue a Praga en busca de Tomás, llevaba en el brazo el libro de Ana Karenina, ¿no? Tomás tenía una amante llamada Sabina. Sabina era pintora y se veían en su estudio, que es donde tiene el espejo y el sombrero hongo y todo esto. A ella le gustaba Tomás porque era todo lo contrario a su galán, ¿no? Al hombre común. Él representaba lo contrario al kitsch. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el concepto kitsch? El concepto kitsch es la belleza en lo que es bueno, el concepto kitsch es un poco más amplio que eso, pero es como encontrar la belleza en aquello que es tan feo y tan predecible y tan, por ejemplo, Colibritany es divertida, es simpática, pero no es bonita, o sea, no es bonita, es kitsch. O sea, el rollo de los 15 años y el vals y la mamá y el último juguete y... pues sí es una tradición, pero pues eso no está padre, eso es kitsch. Está medio gacho, pero a la vez pues está cool, ¿no? Porque pues es toda una tradición y el vestido. Me comprometo después a buscarles el término concreto de lo que es kitsch. Mientras que a Tomás le gustaba Sabina, porque entre ellos existía cierto aprecio y respeto, además de que en el libro pues Kundera pinta a Sabina pues como una chica muy atractiva, joven, tiene un culo increíble. Sabina era una mujer muy muy hermosa. En 1968 los tanques rusos entran a Praga, invaden la ciudad y para ese entonces Teresa trabajaba en una revista como fotógrafa, gracias a las referencias de Sabina, puta madre, o sea, la amante le consigue chamba. Durante la ocupación estuvo tomando muchas fotos de los tanques, los soldados, los bares llenos de gente que se agrupa ahí huyendo de las redadas, de todo esto. Una semana después de los sucesos del 68, Tomás recibe la propuesta de trabajar en un hospital en Suiza. Teresa accede a ir con él, pues se sentía infeliz en Praga después de que la acción y el peligro pues habían terminado. Sabina, para su vez, pues ya había emigrado a Suiza y vivía en Ginebra, la capital del fracaso, como dice Mafalda. Mientras que Tomás, Teresa y Karenin fueron a Zúrich. Se jalaron con todo y perro. Sabina y Tomás solo se veían cuando ella estaba en Zúrich, pues él no hallaba excusas para salirse de la ciudad. O sea, impresionante. Un día, Teresa deja una carta de despedida para Tomás y se regresa a Checoslovaquia con Karenin, pues ya no está dispuesta a soportar sus infidelidades. Dadas las condiciones actuales del país, ella ya no podía volver a salir, necesitaba un permiso especial y todo esto, un salvoconducto. Entonces cuando se marcha, pues parece que se van a separar definitivamente después de estar 7 años juntos. 7 años de infidelidad. A los 5 días desde que se va Teresa, Tomás empieza a sentir una infinita compasión por ella y cómo su ausencia le afecta. Renuncia a su puesto en Suiza y se regresa a Praga. La segunda parte habla del alma y el cuerpo. Vamos a ver esta parte. En este capítulo se explora la relación entre el alma y el cuerpo para Teresa, a partir de las experiencias de su infancia y con su madre. La madre de Teresa era una mujer muy guapa que tenía 9 pretendientes. Se casó con el 9º porque se embarazó de Teresa. Ya desde entonces surge un resentimiento contra Teresa, un sentimiento de rechazo, porque en cierta forma
pues Teresa es la causante de las penas de la mamá. O sea, la Teresa no le obligó a abrir las piernas, ¿no? Pero bueno, la mamá culpa a Teresa de todo. Después de un tiempo, la madre de Teresa abandona a su hija y a su esposo. Se une a un estafador y se va a vivir a un pueblecito en la montaña. Cuando el papá de Teresa se muere, ella tiene que ir a casa de su madre a vivir. De pequeña se miraba mucho en el espejo, tratando de ver su alma a través del espejo, separada del cuerpo. Entonces, mientras Sabina busca su identidad en el espejo, Teresa lo que ve a través del espejo es su alma. Es algo muy interesante, muy paralelo. Su madre, que era una desvergonzada, andaba por la casa completamente desnuda, y si Teresa corría a cerrar las cortinas para cuidar la intimidad de su madre, ella se burlaba recalcándole que todos los cuerpos eran exactamente iguales y que no había que ocultarlo. Algo parecido a lo del domingo en el metro, ¿no? Es a raíz de estos sucesos que Teresa tiene tantas pesadillas en donde está con varias mujeres desnudas esperando a Tomás, y ella es una más de tantas. Imagínense la angustia de la mujer, por una parte el rollo del cuerpo desnudo evocando a la madre, y por otra parte las mujeres desnudas que se acuestan con su galán. Teresa lo que desea es ser el único cuerpo para Tomás. Al ser constantemente engañada, pierde la individualidad de su cuerpo. Madres. Un día, la madre de Teresa le escribe a su hija para que vaya a verla, porque estaba enferma de cáncer, pues dado que Tomás era doctor, descubrió que eso no era cierto y Teresa no fue. Entonces la mamá empieza a tener ahí sus remordimientos y quiere un reencuentro con la hija y tal. El día en que se conocieron Tomás y Teresa, se presentaron varias casualidades que los unió. La primera fue que Tomás tomara el turno en el hospital del pueblo donde Teresa vivía, y que él fuera a tomar un café en el restaurante donde ella trabajaba. Esto es muy de peli gringa, ¿no? De que en todas las pelis gringas, es que si yo no hubiera ido al café donde ella despachaba detrás de la barra, y, bueno, todas partes se cuecen habas. Cuando él entró al lugar, se escuchaba por la radio un cuarteto de Beethoven que a los dos les gustaba mucho. ¡Ay, sí, cómo no! Todo se empieza a cuajar, ¿no? Antes de la ocupación rusa, Teresa fue a tomarle fotos a Sabina en su estudio. La cámara servía a Teresa simultáneamente como ojo mecánico, con el cual observaba al amante de Tomás, y como velo con el cual se cubría la cara ante ella. ¡Qué fuerte!, ¿no? Teresa tomó fotos de Sabina desnuda, y posteriormente, Sabina le ordenó a Teresa que se desnudara, tal y como Tomás daba dicha orden. ¡Madre! ¿Se acuerdan del libro de Bartres de la cámara lúcida? Tomás había unido a las dos mujeres como para transformar inesperadamente una inocente conversación con mujeres en una situación erótica. Adivinen qué pasó con esas dos mujeres desnudas. Pues lean el libro. ¡Lean el libro! Durante los 7 días de la ocupación rusa, Teresa tomó muchas fotografías de los tanques, los soldados, las agresiones, las mujeres que se coqueteaban con los soldados, y sus rollos los entrega a periodistas extranjeros. Cuando fue a Suiza, revela cuidadosamente algunas fotografías de los acontecimientos y las lleva a una editorial, pero la editorial no las quieren publicar porque ya no son noticia. Puta, después de que pasa la cortina de hierro, le dicen, no, esto está desfasado, reina, esto ya no. No obstante, le proponen que fotografíe cactus o haga fotos de cualquier cosa. Perdón. Y Teresa se niega a hacerlo. O sea, imagínense alguien que se arriesga el pellejo, que se arriesga el cuerpo al cual le tiene tanto miedo, se juega el físico, tomando fotografías ante la imposición rusa, y la gente no se lo valora. Bueno, Teresa se siente débil y triste, como su pueblo, pero lo que la lleva a decidir que no podía continuar más y abandonar a Tomás es una llamada telefónica de una mujer extraña que buscaba a Tomás y se reía de Teresa antes de colgar. Teresa decide regresar a Praga y terminar con todo lo que la ataba a Tomás, pues en Suiza no tenía escapatoria, solo dependía de él, y en Praga pues podía hacer algo más, como tomar sus fotografías, venderlas a los periódicos, etc. Después de 5 días,
Tomás regresa a Checoslovaquia. La tercera parte, son las palabras incomprendidas. Perdón, una disculpa. Déjenme tomo tantita agüita. Estamos conversando sobre Milán Kundera y la insoportable verdad del ser, la insoportable levedad del ser. Chequen estas palabras a ver con cuál se identifican ustedes. Este capítulo está destinado a la vida de Sabina y su relación con el ñoño de Franz, un suizo que conoció en Ginebra y de quien era amante secreta. Porque Franz, por supuesto, estaba casado con Marie-Claude y tenía una hija de 18 años llamada Marianne. A Franz no le gustaba tener relaciones con Sabina en Ginebra, así que siempre viaja por Europa para sus encuentros amorosos. Por eso es que Sabina de vez en cuando ve a Tomás, porque pues ella tiene que viajar, ¿no? Y viaja para acostarse con el otro. Háganme el favor. Por otro lado, se hace un recuento de la vida de Sabina en la Bohemia, cuando su padre la obligó a ir a la iglesia para después enviarla al Partido Comunista. Sabina estudió pintura en la Academia de Checoslovaquia y realizaba pinturas que no tuvieran ninguna relación entre sí. Ella guardaba como reliquia el sombrero negro con forma de hongo de su abuelo, lo que les comentaba, quien había sido alcalde de un pequeño pueblo. Dicho sombrero lo llevaba a todas partes y representaba un símbolo cuando tenía sus encuentros amorosos con Tomás. O sea, el fetiche. El abuelo en la relación, ¿qué tal? Bueno, aquí viene el pequeño diccionario de palabras incomprensibles. Mujer. Para Sabina, ser mujer era algo que no había elegido y no le causaba conflicto alguno. Para Franz, Sabina era toda una mujer, como un valor, tanto como su esposa Marie-Claude, pues no todas las mujeres son dignas de ser llamadas mujeres. Traición. Significa abandonar las propias filas e ir hacia los desconocidos. Sabina no conoce nada más bello que ir a lo desconocido. Lo hacía desde temprana edad y a través de sus pinturas. Música. Para Franz, es el arte que más se aproxima a la belleza embriagante. Lo libera de la soledad, del encierro, del polvo de las bibliotecas. A Sabina no le gusta la música. Quizás si hubiera vivido en la época de Bach, le agradaría más. Pero su desagrado surge a raíz de sus experiencias en obra de juventud, cuando estudiaba en la Academia de Pintura. La música se aullaba fuertemente por los altavoces y para ella representa ruido, y comprobó que la transformación de la música en ruido es un proceso planetario, mediante el cual la humanidad entra en la fase histórica de la fealdad total. Coches, motos, guitarras eléctricas, taladros, aviones, altavoces, sirenas. Luz y oscuridad. Para mí este es mi preferido. Luz y oscuridad. Para Sabina, vivir significa ver. La visión está limitada por una doble frontera. Una luz fuerte que ciega y la total oscuridad. Para ella, oscuridad significa la disconformidad con lo que se ve, la negación de lo visto, el rechazo a ver. Para Franz, la oscuridad al cerrar los ojos cuando penetra a Sabina representa una oscuridad limpia, pura, sin imágenes ni visiones, el infinito que lleva dentro de sí. Manifestaciones. Franz gustaba mucho de asistir a las manifestaciones cuando estudiaba ciencia en París. Era precioso celebrar algo, reivindicar algo, protestar contra algo, no estar solo, estar al aire libre y estar con otros. Pero a Sabina no le agradan porque tenía que asistir obligatoriamente a ellas durante su estancia en la academia, pues comprobó que era incapaz de gritar en coro con los demás y sentía que una masa ruidosa estaba dentro de un mar hostil. Belleza de Nueva York. Franz era muy europeo, de madre vienesa, padre francés y él suizo. Pensaba que la belleza europea ha tenido siempre un cariz internacional,
Había un propósito estético y un plan a largo plazo según el cual se edificaba durante decenios una catedral gótica o una ciudad renacentista, mientras que la belleza de Nueva York no era intencional con formas casuales. A Sabina le atraía la belleza neoyorquina, porque era belleza por error, al igual que sus cuadros, como el primero que pintó ya como pintora madura. Surgió gracias a que sobre él cayó por error pintura roja. Patria de Sabina. Franz admira la patria de Sabina. Se sentía fascinado al oír las palabras cárcel, persecución, tanques en calles, emigración, literatura prohibida, y siente una extraña envidia mezclada de nostalgia. Sabina dice que el conflicto, el drama, la tragedia, no significan absolutamente nada, no representan valor alguno, nada que merezca respeto o admiración, pues a ella no le gusta aquel drama. Dichas palabras le eran carentes del menor perfume romántico. Como decía Mija Lende, ¿no? Las pasiones humanas son un misterio. Los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Y viceversa, ¿no? Los que no las comprenden, pues nunca las van a vivir. Cementerio. La única palabra que suena en el interior de Sabina, como recuerdo nostálgico de su patria, pues estos parecen jardines, con las tumbas cubiertas de césped y flores de colores, tan hermosos como una canción de cuna. Para Franz, un cementerio es un desagradable depósito de huesos y piedras. Iglesia antigua de Ámsterdam. El gran espacio vacío de la iglesia aparecía ante Franz como la imagen de su propia liberación ante su mujer, su hija, los simposios, los discursos vanos, las palabras vanas. Para Sabina, la iglesia era bella porque se le había aparecido repentina y secretamente como un mundo traicionado. Desde entonces sabía que la belleza es un mundo traicionado. Fuerza. Sabina recordaba cuando Tomás le ordenaba con fuerza que pusiera un espejo en el suelo para que ella se paseara desnuda encima de éste. Franz decía que amar era renunciar a la fuerza, y Sabina pensaba que dicha frase era hermosa, y a la vez Franz quedaba descalificado para su vida erótica. Vivir en la verdad. Para Sabina, vivir en la verdad, no mentirse a sí mismo ni a los demás, solo es posible en el supuesto de vivir sin público. Tener público, pensar en el público, era vivir en la mentira, pues uno actúa para agradarle a dicho público. Para Franz, después de haber ido a la iglesia de Ámsterdam y de recordar la frase que su mujer le hizo a Sabina al decirle que su collar era feo, se dio cuenta que ya no deseaba vivir en la mentira con Marie-Claude, así que le confesó su relación con su amante y se marchó a Roma con Sabina. Esto está muy Nabokov, ¿no? Cuando Sabina se enteró de lo que Franz había hecho, sintió su intimidad totalmente invadida, como si Marie-Claude, Marianne, los conocidos de Franz, entraran en su cabeza. Pues sí, porque ella era el amante, o sea, ya cuando le dice este güey a su esposa, tengo un amante, pues ya valió madre, o sea, ¿dónde queda el erotismo en ello? Sabina tomó la decisión de terminar su relación con Franz, así que la última noche hicieron el amor muy apasionadamente. Al regresar a Ginebra, Franz buscó a Sabina, pero ella se había mudado y había desaparecido sin dejar huella alguna. En un principio, Franz no podía comprender qué había pasado con la reacción ligera de su esposa y la razón por la cual Sabina lo había abandonado. Pero con el tiempo, fue liberándose y aprendiendo a vivir solo, lo cual lo hacía feliz, pues tenía su propio piso, sus propios libros, podía salir con quien quisiera sin tener que estarse ocultando. Al poco tiempo comenzó a salir con una alumna, a quien trataba bien y quien se quedaba a dormir casi todas las noches en su departamento. No obstante, le era infiel en pensamiento, pues siempre recordaba a Sabina. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en agradarle a Sabina, aunque no supiera ni en dónde carajos estaba. Por su parte, Sabina se mudó a otro departamento en Ginebra y después se marchó a París. Un día recibió una carta del hijo de Tomás. ¿Recuerda que era amante de Tomás, el galán de Teresa? En esta carta le avisa que Teresa y Tomás habían fallecido en un accidente en el camión de Tomás
Tomás manejaba un camioncito en un pueblecito. Tienen un accidente y Teresa y Tomás mueren. Sabina siente mucha tristeza y nostalgia a lo último que la ataba a algo, o sea, su otro amante. Asimismo, siente nostalgia por Franz. Aquella tarde fue al cementerio de Montparnasse y al ver las lápidas de piedra y presenciar un entierro, comprendió a lo que se refería Franz al disgustarle los cementerios, y pensó que si hubieran permanecido juntos un poquito más, tal vez se hubieran entendido finalmente, y aquellas diferencias se habrían disuelto con el tiempo. ¿Qué les parece este tercer capítulo? este Veo que están comentando muchas cosas en en el chat. Dice Cassandra, Mother está traumado con Colibritan. Pues es que es todo un suceso, ¿no, Cassandra? ¿Ya viste el último video? O sea, como dice Lipovetsky, uno no puede, este, sino dejarse sorprender por los media y reírse con ellos, porque no vale la pena ni tomarlos en serio, ¿no? Ahora pues nos reímos de Peña Nieto y que su pendejez es infinita, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Estoy en tiempo, son las 12:07. Eh, no sé si vaya a ver de Braille, me gustaría que me avisaran, si puede ser por aquí. Si no, pues me gustaría... eh, ok, si me pudiera escuchar por ahí el quinto poder, si continúo, me faltan dos parrafitos para leer, o si termino ya para que entren los de Braillantes, en cuanto me avisen. Digo, para no dejar inconcluso este amigo, es un párrafo ya muy breve, de este libro de la insoportable levedad del ser, que es El alma y el cuerpo. Todas las mañanas, Teresa se levanta temprano a la misma hora que Tomás, para poder pasar tiempo con él, comprar el pan y pasear a Karenin, al perro, ¿no? Teresa seguía percibiendo el olor a sexo de mujer en el cabello de Tomás, y por tanto, continuaban las pesadillas. Una vez soñó que le decían a Tomás que ya no aguantaba más dicha situación, y éste le decía que subiera a la colina de Petrin, en donde sería ejecutada por unos soldados. Qué sueño tan loco. Una vez por semana, Teresa va un rato a un sauna y el resto de la semana trabaja en un bar de un hotel, puesto que había sido despedida de la revista por fotografiar a los rusos. La censura. Ella creía que ayudaba a su patria al realizar sus fotografías, pero en realidad dichas fotos pasaban a manos de la policía secreta rusa para castigar a los traidores checos. Cada vez se sentía más desdichada. Ah, perdón, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Vieron los periódicos hoy? No pare, sigue, sigue, dice el quinto poder. Bueno, no pare, sigue, sigue. Esta mañana que fui a ver a Lolita Morales, frente de la Alameda, todos los kioscos de periódicos, todos los periódicos decían transparencia, EPN, transparencia, EPN cumple, eh, al fin, resultados, veracidad en la declaración de EP. O sea, a toda el único medio que vi fue La Jornada, que siempre el medio rojo y dispar. EPN presenta declaración, pero no presenta montos. Así de clara y concisa, ¿no? Traducción, qué pendejada, ¿no? O sea, solo en México, ¿no? Bueno, después de este breve paréntesis, cada vez se sentía más desdichada Teresa, imagínense, censurada, y no dejaba de recordar que Tomás hacía una separación entre el cuerpo y el alma. Entonces, no hay bronca, yo tengo sexo contigo, pero pues mi mente está en... perdón, yo te quiero muchísimo, pues eres mi pequeña protegida que me das mucha ternura porque eres como una niña indefensa, pero pues mi cuerpo no te pertenece, maestra, te pertenece a miles más, ¿no? Entonces, pues Teresa se siente muy desdichada porque él sí puede separar su cuerpo y su alma, en la medida en que le justifica todas sus infidelidades. Me gustaría en un programa posterior hablar sobre la infidelidad. ¿Qué cosa es la infidelidad? Porque pues hasta donde yo sé genéticamente, el hombre es infiel por naturaleza y las mujeres también. Este rollo de la fidelidad no es más que una convención inscrita en el derecho romano
para poder trasladar los bienes a lo que después se conoce como familia. Pero bueno, ese es otro tema. Una tarde, un hombre joven y alto defendió a Teresa de un señor calvo borracho que la culpaba de haberse servido bebidas alcohólicas a un joven de 16 años. Cuando este hombre regresó después de 2 días, invita a Teresa a su departamento. Pues luego, ¿no? Ella aceptó acompañarlo para tratar de comprobar si dicha separación entre el cuerpo y el alma podría realizarse. El desconocido decía ser ingeniero y vivía en un barrio pobre, en un edificio bastante descuidado. Su departamento tenía una biblioteca con muchos libros, y ya para Teresa esto representaba como una clave de hermandad. Ah, esto en el libro es genial porque ella siempre, pues de hecho cuando la conoce Tomás, es porque Teresa tiene el libro de Ana Karenina. Entonces, siempre que ella ve que alguien tiene un libro, se emociona porque piensa que comparte algo con esa persona. Es como establecer un código. Cuando el ingeniero comenzó a desnudarla, el cuerpo de Teresa cedía a sus caricias, pero no hacía nada. Era como si su alma hubiera accedido a ser neutral durante el encuentro. Por un momento, sintió que dicha situación la excitaba contra su propia voluntad, y al verle la cara al desconocido, sintió un profundo odio que solo demostró a partir de empujones. El alma de Teresa temblaba dentro del cuerpo desnudo y rechazado. En ese momento sintió el deseo de oír una voz suave, pues de ser así, el alma se atrevía a salir a la superficie del cuerpo y ella se echaría a llorar y se enamoraría de él. Pero al ver la figura aguda y alta del ingeniero, se logró ahuyentar la tentación, recogió su ropa, se vistió y se marchó. Para decirlo como el título del libro de Kundera, sucumbió ante la insoportable levedad del ser. ¿No? Otro día, como cualquier otro, Teresa regresaba de comprar el pan cuando Karenin, o sea, el perrito, observó una corneja enterrada en la tierra por unos niños malcriados. Teresa la sacó de allí, la llevó a casa para tratar de curarla, y al verla sentía que era ella misma, indefensa y sola. No estoy seguro de lo que es corneja, me parece que es un tipo como de liebre o ardillita. Al poco tiempo, la corneja murió. Teresa estaba inmersa en una serie de contradicciones, pues en cierta forma deseaba que el ingeniero regresara, y al mismo tiempo pensaba que no quería verlo, pues no tendría la fuerza de negarse. O sea, ¿qué pesó ahí? El cuerpo, ¿no? O sea, pues sí, si el sexo es rico y es natural, o sea, pues, ¿cómo no, Teresa? O sea, ¿cómo? No obstante, el ingeniero nunca más regresó, y Teresa pensó que, tal vez, era un miembro de la policía secreta, pues esos eran los métodos que utilizaban para enfrascar a las personas en situaciones comprometedoras y hacerlos confesar o acusar a sus compatriotas, o sea, los matajaris de los rusos, ¿no? A Teresa le preocupaba, y como ella era fotógrafa, pues inmediatamente le vino eso en la mente, ¿no? A Teresa le preocupaba la idea de que Tomás pudiera recibir algún día alguna foto de ella en la cama con el ingeniero. Madres. Y sentía enormes deseos de irse de Praga, lejos de la gente traicionera, lejos de los niños malvados, lejos del ingeniero. Esto es un poco lo que piensa su contraparte, que es Sabina, ¿no? Que es la amante, que es la competencia. Cuando Sabina dice que si uno quiere ser honesto consigo mismo es cuando uno está solo, porque cuando está con público uno miente todo el tiempo. ¿Qué paralelismo hay en las dos, no? Un día fueron a un pequeño pueblo que tenía un balneario y en donde a veces pasaban un tiempo. El lugar estaba exactamente igual que hacía tiempo, pero las calles tenían nombres de personajes rusos. Era como estar en una pequeña Rusia. Allí Tomás se encontró con un viejo paciente y platicaron un rato acerca de la vida campesina. De regreso a casa, Teresa deseaba decirle a Tomás que debían irse de Praga para ir al campo, que aquel era el único camino a la salvación. Y también porque pues él estaba un poco retirado de las amantes Tomás, ¿no? Pero a Tomás le daba miedo, era demasiado fuerte para ella y ella era demasiado débil. Este, ay, perdón, permítame tantito. Este,
que ella era demasiado débil, ¿no? Deseaba estar en la colina de Petri, en su pesadilla, y pedir que la fusilaran. Una mañana se despertó y comprobó que estaba sola. Salió a caminar para ver el río Vltava y se percató que había muchos bancos de parque flotando río abajo, fuera de la ciudad. Miró a su alrededor para tratar de preguntarle a alguien lo que ocurría, pero todos pasaban indiferentemente. Teresa se sentía inmensamente triste y comprendió que lo que veía era una despedida. Quinta parte. La levedad y el peso. Está la quinta parte y luego está la sexta parte, que es la sonrisa de Karenina. ¿Quieren que continúe o le corto aquí? No sé, que ya está, no haya aburrido. Dice Quinto Poder que continúe hasta que termine, que no me detenga. Bueno, si no les ha aburrido esta historia, si ya se encontraron ustedes en la historia, si ya se identificaron como Teresa, Hans o Tomás, o Sabina, pues bueno, aquí va la quinta parte. La levedad y el peso. Los que crearon los regímenes comunistas de Europa Central fueron los entusiastas convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Más tarde, se llegó a la conclusión generalizada de que no existía tal paraíso y que dichos entusiastas resultaron ser asesinos. Y ahí están Stalin, y está ¿quién más además de Stalin, que fue el que mató a Trotsky y todo esto? Bueno, pues están los Nikita Khrushchev y están pues todos los demás, ¿no? Los acusados respondían que no sabían, que habían sido engañados, que eran inocentes. Tomás seguía atentamente esta polémica, así que antes de irse a Suiza, recordó la historia de Edipo, quien no sabía que dormía con su madre, y sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba, no se sintió inocente. Fue incapaz de soportar la visión de lo que le habían causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó a Tebas. ¿Se acuerdan que en el significado de la luz Sabina dice que la luz y la oscuridad vienen a ser lo mismo, porque demasiada oscuridad, demasiada luz te ciega, y la oscuridad pues es sumirte en la negrura, donde finalmente terminas encontrando la luz? Qué loco, ¿no? Qué loco, como dicen los argentinos. Qué viento loco. Aquella comparación le gustaba tanto que la utilizó para hacer un artículo para la revista Unión de Escritores Checos, poco antes de marcharse a Suiza. El texto se publicó en la penúltima página y Tomás no quedó satisfecho, pues a pesar de que se habían tomado la molestia de invitarlo a visitar la redacción para que les autorizase modificar la sintaxis, después, sin preguntarle nada, le recortaron notablemente el texto. Esto es típico, ¿no? De modo que sus ideas se reducían a la tesis básica, considerablemente esquemático y agresivo. De vuelta en Praga, Tomás trabajaba en el mismo hospital que antes de marcharse, pero un día el director del mismo le pidió que hiciera una declaración de arrepentimiento por lo que escribió en aquella revista. Tomás, es así como Lidia Cacho, ¿no? Arrepiéntete. Tomás, tras pensarlo varios días y considerar que había escogido la carrera de medicina, precisamente para no ser parte del espectáculo público, ahora formaba parte de la mirada pública, la cual lo señalaría si se retractaba. Así que se negó a hacer la declaración y poco tiempo después tuvo que renunciar a su cargo. ¿Les suena esto? Primero estuvo trabajando en un hospital rural a 80 kilómetros de Praga y después en uno más cercano, mas no como cirujano, sino atendiendo pacientes y recetando aspirinas. Un día, Tomás fue visitado por un policía del Ministerio Interior, quien lo interrogó acerca del artículo y el redactor que lo atendió. El policía planteó como solución para regresar a su trabajo como cirujano firmar una carta, redactada por la policía, donde acusaba al redactor, se retractaba de lo dicho y prácticamente demostraba su admiración por el comunismo ruso. Tomás se negó a hacerlo y como consecuencia renunció a su último trabajo, convirtiéndose así en limpiador de escaparates. Esto está cabrón, o sea, todo lo que hace uno por ser fiel a sus convicciones. Por muy infiel que seas, ¿no? Puedes ser infiel a tu mujer, pero no infiel a tus convicciones.
A pesar de que Tomás amaba su profesión, sentía que tendría unas largas vacaciones felices, pues en cierta forma, el ser cirujano le producía muchas angustias, y ahora como limpiador de ventanas, no tenía que preocuparse y regresaría a su vida de soltero. Tomás tenía clientes que eran viejos pacientes y mujeres casadas que lo contrataban cuando sus maridos ausentes, así así se lo hacían saber. Qué conveniente, ¿no? Ah, mi marido no va a estar. ¿Vienes a limpiar mi vidrio? Mi vidriera, hoja. ¿Me echas shampoo a mi vidriera? Tomás había tenido más de 200 mujeres en su vida. No hace mucho, en 1996, bueno, no hace mucho, de acuerdo a mi referente, ¿no? No, ya estoy viejo. Salió en las noticias un tipo también checoslovaco que decía que él en toda su vida había estado con cerca como de unas 1500 mujeres y había hecho el cálculo y decía, he tenido algo así como 7.320.512 orgasmos. Qué bueno que no los tuve todos juntos, porque si no me hubiera muerto el primer segundo, ¿no? Ja, ja, ja. Y era un viejito de 98 años. Y dices, puta, este güey de qué edad empezó, ¿no? Entonces, bueno, les decía que muy convenientemente, pues le limpiaba la vidriera a sus clientas, ¿no? Y que había tenido 200 mujeres en su vida. No estaba obsesionado por las mujeres, no, sino por lo inimaginable que había dentro de cada una de ellas, lo que distingue a una mujer de las demás mujeres. Una tarde, cuando una mujer le recordaba el día que hicieron el amor con una fuerte tormenta, Tomás no pudo recordar aquella circunstancia que hacían el acto mucho más bello, y fue entonces cuando se dio cuenta de que dicha mujer no existía en su memoria poética, solo Teresa, quien había aparecido como un niño indefenso un día de la nada, o con una corneja a punto de morir, lo que le provocaba esa ternura que figuraba en su memoria poética. Una mañana de trabajo, un particular insistió mucho para que fuera precisamente Tomás a limpiarle las ventanas. Al llegar a la dirección del particular, se encontró con el redactor y con un joven, a quien después reconoció y era su hijo. El redactor y el hijo de Tomás le pedían que firmara una carta, firmada por varios intelectuales, para solicitarle al presidente amnistía para los presos políticos. Sin embargo, Tomás recordó que Teresa se quejaba de ser acosada por policías y por el miedo que le provocaban dichos interrogatorios, así que decidió que no firmaría dicha carta, pues no los dejarían en paz. Una noche, cuando regresaban del balneario que se encontraron con los nombres de las calles completamente cambiados. Tomás iba pensando que al regreso de Zúrich a Praga había sido para ellos un error catastrófico. Sentía rabia hacia Teresa, y durante todo el camino no hablaron más. Por la noche, Teresa volvió a tener una pesadilla donde ella estaba enterrada, y Tomás venía a visitarle de vez en cuando, porque se iba con sus mujeres. ¿A dónde más, no? Tomás no había oído nunca un relato más torturador y sintió el peso de la muerte, es decir, la insoportable levedad del ser. Desde los 5 años que habían pasado desde que el ejército ruso invadió Praga, la ciudad había cambiado mucho. La mitad de sus amigos habían emigrado, y de la mitad que se habían quedado, la mitad había muerto. Tampoco los antiguos pacientes lo invitaban ya. La situación de los intelectuales afectados había dejado de ser excepcional, y se había convertido en algo duradero y desagradable en la vista. Por la noche, Tomás se despertó con olor de estómago, y conversando con Teresa, llegaron a la conclusión que serían más felices si se marcharan de Praga al cambio. Ahora sí, quedan 2 capítulos. Está uno que es la Gran Marcha y el otro que es la Sonrisa de Karenin. Esos no se los voy a leer, léanse este libro para que sepan de qué termina este idilio. Les puedo decir que habla de la fidelidad y la séptima parte que es la sonrisa de Karenin del perro. Pues ¿de qué se ríe el perro? Léanlo, aunque sean esos 2 capítulos. Este libro está en muchísimas ediciones de bolsillo, ediciones de super lujo. No en plan como la historia sin fin, que esa sí tiene ediciones hasta encuadernado en pasta dura y en caja de madera y el Auril por ahí
Bueno, es un libro de culto, ¿no? Los personajes de esta novela, como quedamos, pues son Teresa, que es el personaje principal, el personaje eje. Tiene un carácter débil, inspira compasión y ternura en Tomás, es muy sensible, sufre por los celos. Este, Tomás, que es el personaje principal, es un doctor cirujano prestigiado, deja su trabajo por cuestiones políticas, por decir lo que piensa, es mujeriego, compasivo, observador. Cuando hace el amor con diferentes mujeres, busca en ellas la cualidad que las distingue de las demás. Y tiene una obsesión en buscar a Teresa, en todas ellas, pero no es porque no la ame, es porque quiere sentir el cuerpo. Sabina es un personaje segundón, porque es amante de Tomás, es la pintora, y pues es amante de Tomás y de Franz, que a su vez pues está casado, ¿no? Es una reflexión filosófica en realidad que afecta a cada personaje de todo esto. O sea, no es un libro, es un libro muy divertido, pero el problema que plantea, pues ya ven, habla de sexo, de psicología de la gente, de felicidad, de religión, de comunismo, de levedad, de peso y del término kitsch. Si uno desea conocer a profundidad la definición de kitsch, la puede encontrar en la tercera y quinta parte de la novela. ¿Recuerden recuerden lo que les comenté cuando en el libro de la risa y el olvido hace esta historia de Litost para decir qué significaba esa palabra? Pues uno termina de leer estos estos dos capítulos, y al final dices, me queda claro qué cosa es kitsch. Este, en este libro también, para variar, como en todos sus libros, se presenta una crítica al régimen comunista en Checoslovaquia, un panorama histórico de las experiencias y vivencias durante aquella época difícil. Son las 12:28. Gracias por esta media hora que me han cedido. No les leí estos últimos dos capítulos. Este, Les agradezco mucho que hayan escuchado la caja de cuentos. Ojalá les haya gustado. Antes de irme, me voy a comer estos 2 minutitos leyendo el chat. A partir de esto de la declaración de poliamor. Cassandra, volví. Hola a todos. Hola, Mordred. Hola, Cassandra. ¿Por qué te vas? Le preguntan a Mikey si es bisexual. Mikey presume que tiene su harem y le es fiel a cada una de ellas. Hay muchas Teresas, dice Rapur. Uff, si yo te contara y tú me creyeras, dice el dicho. Teresa la mala. Pues no es que sea mala, es que de repente ella es débil, pero cuando encara el rol de Tomás, pues Tomás sí le mueve el tapete y decide que sí, la mejor opción es dejarle, no la infidelidad, dejar la ciudad que es el punto conflictivo y es el pueblo, ¿no? El quinto poder que me decía que terminara. Raccoon dice que más bien Teresa es la dependiente. Raccoon dice, lo detiene, hasta aquí, hay que leerlo, sí, totalmente. Dice, luego habla de Gombrowicz, de Ferdinand o de Cosmos o algo así. Vamos a hacer algo, Cassandra. Entra tú a hablar de este tema, ¿qué te parece? Así como yo hablo de mis rockstars, te invito a que me entres luego, coordínate conmigo, mándame un direct message o escríbeme a alex@moodle.com, que es mi correo personal. Ponte de acuerdo conmigo y me encantaría tenerte de invitada aquí en la caja de cuentos y los comentamos, ¿no? El que tú quieras. Y bueno, saludos a José Vázquez, que fue buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, son las 12:30. Gracias por esta media hora que me regalaron. Le recomiendo a Milán Kundera. Van a encontrar muchas similitudes entre el México de hoy. Ojalá el México salinista de hoy no llegue a ser la Checoslovaquia comunista de Milán Kundera. Ojalá de verdad no. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Esto fue la caja de cuentos y pues nos escuchamos luego. Los espero el jueves, ahora sí con el super invitado.
Buenas noches.